alternador. Bueno, vamos a montar el alternador. Ya está el alternador, está puesto, ya está montado, está torqueado. En este caso, este alternador, esto estaba roto. So, yo le voy a montar una abrazadera, que es esta que está aquí, para aguantar ese cable. Vamos a montar este va acá atrás, perdón, al frente. Y este es donde yo voy a utilizar la abrazadera. So, vamos allá. Vamos allá. Si la puedo mantener arriba. Si no, no, yo la voy a doblar. Voy a ponerla flat. Si tienen la oportunidad, si tú tienes una OBS y tienes la oportunidad de comprar esta base en Re-Ref, no van a arrepentirse. ¿Por qué? Porque esta manga tiende a romperse rozando con el alternador. Y también la base que trae de fábrica para aguantar esta manga se rompen. So, esto es un palo, lo levanta el alternador, va a hacer que no te choque el alternador. So, vamos a montar esto, es bien sencillo, plug and play. Ese va aquí y este va aquí. No hay otra ciencia aquí. Vamos a buscarle la vueltita y ahí cayó. Ahí está. Y este es el positivo. Sacamos esta tuerquita y ponemos el cable ahí. Va ahí. Ahí está. Ahí está. Seguro que entre la tuerca para después darle con la copita 10 y después la ajustamos. Ahí está. No le voy a dar un torque demasiado duro porque lo rompe. Eso es que quede bien ajustado. Ya sé. Y ahora le subimos el cover para proteger el cable. Y ahí quedó. Ahí quedó. Está set. Ahora es a conectar la serpentina. Bueno, conectar los pulleys. Ok. Una cosa bien clara que quiero arreglarlos a ustedes. Es que lo que les comenté. Estos pulleys que están aquí. Ustedes pueden cambiar las cajas de bolas. Valen 5, 6. Creo que las vi hasta en 10 pesos. Pueden, si tienen una prensa, no tienen que gastar 50, 40, 60 pesos en comprando estos pulleys. Lo que necesitan es cambiar las cajas de bolas. Y estas cajas de bolas yo las cambié. No ahora, porque pues yo las cambié hace como 6 o 7, 8 meses atrás. Para ese tiempo yo no estaba con la mentalidad, honestamente, full de grabar para subir contenido. Pero es bien fácil de cambiarle. Lo que sí ahora mismo le voy a estar cambiando es el tensor. El tensor no está manteniendo la presión bien, está vibrando. El tensor está malo. Si se fijan, cuando empecé el video, esto tenía juego, ya no tiene juego. Esto ya está completamente nuevo. Decidí irme nuevo porque el tensor no estaba manteniendo la presión. Si en el caso tuyo, el tensor tuyo no está manteniendo la presión, la polea chilla, cambia el tensor. Si el tensor tuyo está bueno y el problema tuyo es la caja de bola, es lo mismo. Sacas el pulley y la caja de bola la venden. Vale como 5, 6, 7, dependiendo de usted, hasta 10 pesos. Esta es la versión mejorada que hicieron Gates. Y lo mismo, lo conseguí un buen deal. De los deals que yo consigo. Y esto me costó 24 pesitos. Vamos a pasarlo por aquí. Para montarlo. Esto tiene un fijo, esto no es tan complicado. Esto no es una ciencia, esto tiene un fijo. Asegúrense de montarlo en el fijo. Mira, ahí está. Ya cayó en el fijo. Está puesto. Ahora buscamos una Torque o T50 y T45 para los tornillos de aquí.
Ahí está. Ajustamos bien. Ahí quedó. Ahora vamos a poner los otros dos pulleys. Otra cosa, estos vehículos, si no lo tiene su diagrama de donde ya tú sabes que él va a correr la correa. Si ustedes se fijan, por lógica, si acaso ustedes sacan los pulleys y se olvidan dónde fue que lo montaron, o si graban, saben dónde lo sacaron. Si la polea corre por encima del pulley, es que corre por dentro, es este. Si la correa corre por debajo, así como este, dado que el alternador y la polea corre por abajo, eso que está corriendo por fuera la correa, este va arriba y este va abajo. No sé si me entendieron, pero la lógica es así. Aquí corre el riel, tiene sus canales y la correa corre por debajo, por ende no hay rieles, corre lisa. Abajo corre lisa en el tensor y rieles en el pulley, este va abajo. Literalmente los dos tornillos son iguales, no hay diferencia en los tornillos. Si pueden ver, son iguales los dos. No importa donde tú lo pongas, hacen la misma vaina. Ahí está. Vuelvo y repito, son lo mismo. No hay diferencia, mírenlo ahí. No hay diferencia. So, vamos allá. Si no me equivoco, este 50, déjame verificar. El mismo, este 50. So, vamos a poner liso arriba. Ahí entró. Y yo lo que hago que le voy dando siempre. A mí me gusta poner los tornillos con la mano primero, mano. No es una mala costumbre mía. Eso me evita pelar tornillos, a dañar roscas. Me ha salvado de miles de problemas. Ese soy yo. Ahí quedó. Vamos a poner el otro que va abajo. Lo mismo, me busco la manera que él caiga. Vamos a echarlo de la cámara para acá y me voy por este lado y busco la manera que él caiga en el... Ahí está. Y pongo el tornillo con la mano primero. Después que él caiga con la mano, lo demás es fácil. Y literalmente después de esto es poner la serpentina, conectar la batería, tirarla a prender, verificar que esté cargando y vamos a ver si nos graduamos de nos graduamos de electromecánico. Esto fue cuando yo tenía 10, esto fue lo primero, esto fue de la escuela, electromecánica, arreglando starter alternadores. Para eso el 99, 2000. Después de ese tiempo no costaban tan caros. Y tú decías, ay, para eso mejor yo lo compro nuevo y que me den garantía por vida. Y yo me acuerdo que el profesor mío me decía, no te preocupes, que va a llegar un momento que van a costar tan caro los starters y los alternadores que vas a salir más barato arreglándolos tú. Y yo le dije, tú eres loco, profesor. Si eso... Esto es el futuro. Lo van a hacer las cosas más fáciles en el futuro. Y arreglar y repararlo, eso no va a hacer falta. Y hoy en día salen tan caros un alter y un externador que literalmente si tú sabes repararlo, tú mismo con las piezas lo puedes arreglar. Y te sale más económico. Yep. Ya no tengo ningún ruido, quedó de show. No hay ningún ruido. Ahora vamos a poner la serpentina. La borrea está por aquí. Lo mismo, sigue el diagrama. El diagrama es fácil, no es complicado, no es una ciencia. Después que tú te asegures que todo esté puesto como tiene que ser, todo va a caer en su sitio. Montamos el pulley abajo, monto este pulley, pongo el alternador. Y yo aquí paro. Acá me voy, verifico, compresor, vacuum pump y bomba de power steering. Y ahí quedó. Ahí quedó. Entonces, en el centro bomba de agua y crankshaft. Verifica que esté bien puesto el crankshaft. Yep. So, ahora es esto que está aquí. Pero para tú llegar allá, tienes que... el tensor, y es una copa
Déjame buscar la llave para el tensor. Con esta llave tú le vas a dar y lo monta y cayó. Ahora lo suelta y ahí quedó. Ahí quedó. Ya está montado, ya está montado. Vamos a sacar esto. Esto es del tensor. Esto va aquí. Para el que no lo sepa, estos tensores, la rosca es al revés. Es lo opuesto de una rosca normal. Vamos a montar para atrás el ground. Si no me equivoco, este es 13. Esto no tienes que torquearlo tan brutal. Esto es un ajuste y ya. Búscale la vuelta que no se vea tan mal. Vamos a ajustarlo primero con la mano. Y después que ajustemos esto, ya está ready para tirarla a prender. Buscar un multímetro para verificar que esté cargando. Ahí quedó. Como digo, esto no tiene que estar torqueado, nada de esa vaina. Esto es un ajuste sencillo. Ahí quedó. Vamos allá. Vamos a buscar la llave, prenderla y el multímetro. Regresamos ahora. 3819 gate. Este es el número de piezas del tensor, hecho en Corea. Y detrás están las instrucciones para cómo hacer la modificación de este tensor. Vamos a tirarlo a prender. Pongo switch, activo el relay de los glow plugs. Está caliente, so no tengo que esperar tanto tiempo. Ya apagó la luz, le di un brequecito y tiramos a prender. Prendió de una. Y estamos celebrando porque no tiene ni luz de alternador. Eso que está cargando. Hay buenas noticias hasta ahora. Vamos allá. Vamos gozando. Voltaje. Ground. Y... diablo, ¿qué es esto? Ahí está. Me daría como caiga este alternador. 14.47. Está perfecto. ¡Ya, diablo! 14.5. Hay que darle break, que cargue las baterías, la bola un rato prendida y venimos y chequeamos. Ya quedó. Ahora lo que voy a hacer es recoger las piezas, recoger las herramientas, las otras piezas para botar, darle un brequecito. Esta boba lleva como una semana y media sin prender, o por lo un poquito más, porque se me tardó una semana y media en que el extractor me llegara, o como una semana y media sin prender. Dale break a las baterías que carguen, que estén 100%. Verificamos otra vez cuánto es el voltaje. Ahora esta boba trae 130, 125, 110 amperaje, el de fábrica. Lo cambiamos, lo modificamos para más, sobre encima de 200 amperes. Porque diga 200, 250 o 300 amperes, no significa que eso es el que él va a dar. Ese es el máximo que está seteado. Va a haber siempre un range. No va a ser perfecto, pero va a estar en ese range. Así que vamos, dale break, que caiga las baterías 100% y verificamos. Le voy como unos 10 a 20 minutos. A ver, 14.45 a la batería, 14.57 al tornillo del alternador. Vamos a un brequecito, recoge la herramienta y chequeamos. Lo que les quiero enseñar a ustedes es el tensor. Miren la diferencia ahora, el tensor está sólido. Las ruedas, todo está sólido. No hay vibración. Y eso es antes, el tensor vibraba. Ya no hay vibración.
usualmente cuando tú vas a estos talleres de mecánica, sea AutoZone, O'Reilly, o vas a Walmart, o compras herramientas, compras el Top Down, tú lo conectas a la batería y tú con conectar la batería te va a decir el voltaje, cuánto está cargando, el amperaje, si está en good standing, si está cargando la batería y lo tienes que acelerar a 1500. Hay algunos que lo tienes que acelerar a 2000 revoluciones por ciertos segundos. Y ahí lo que están verificando es que el rectificador está trabajando, que tus diodos están trabajando y que está cargando la batería y está enviando suficiente el amperaje para cargar las baterías. Ok, eso fue lo que hice con ella. Yo la llevé a 1500, 1500 o a 2000. La llevé en ese range por ciertos segundos y vieron, se mantuvo en 14.5, 14.4, 14.3. Era la carga de ella. Yo le prendí todo y lo que bajó fue .05 fue lo que, no, .03 o .02 fue lo que bajó. So que está manteniendo la carga con todo prendido. Yo prendí luces, prendí aire acondicionado, prendí radio, prendí todo y se mantiene más arriba de 14.3, 14.4. Si tú la prendes en frío, ella se trepa a 14.4, 44, 45, 46, 47. So que quedó excelente. Está cargando. Tienes más de 14.2, 14.3, 14.4 en carga, que mantiene el alternador cargando, porque después que el alternador carga la batería, lo que hace que el equipo opere y funcione y mantenga la batería suplida para todos los sensores y todo lo electrónico del camión es el alternador, no es la batería, es el alternador. La batería es un elemento que utiliza el vehículo para prender el truck, el carro, el camión, lo que sea. Después de ahí, el trabajo importante lo hace el alternador, que es cargar esa batería para que se mantenga cargada cuando tú la necesitas otra vez para prender el motor y para suplir suficiente voltaje a todo el equipo. Por eso cuando tú prendes accesorios, el voltaje baja, porque le cae carga al alternador. Al hacer el update que le hice con un rectificador de más amperaje, un embobinado de más amperaje, y lo que se le reparó atrás, yo no le cambié el regulador de voltaje, digo, se lo cambié de nuevo, pero no le puse uno más high, como que high output, no sé cómo se le dice en español, como que más grande, o de outperformance, whatever se le llama eso. Yo me fui con todos los componentes de originales, lo único que le cambié fue el embobinado de high ampere, de alto amperaje, y el rectificador de alto ampere. De ahí demás, todo lo demás se quedó original. Esas dos cosas solamente cambié. Ya vieron, ella de por sí me hacía 13.8, 13.9, de 14.0, ese era el range de ella, con casi todo prendido, así que se mantenía ella. Ahora 14.4, 14.39 si no me equivoco. Ese es el range que está ella ahora. Tiene mejor range. Los diodos se probé cuando yo lo cambié a voltaje. Cuando lo cambié a millivolt, que es este que está aquí, dio 0.070, 0.071. Y tú lo que estás probando es los diodos. Tú quieres que sea entre 0.50, 0.050 a 100, a 0.100. Se supone que ese es el range que tú tienes que mantener, estés buscando. Hay otros vehículos que el alternador está diseñado para otro spec, todo va a depender del alternador que tú tengas. Pero si está por encima de 50, es que el diodo está trabajando. Eso es una manera de tú verificar el rectificador, los diodos estén trabajando. Si está por debajo de 50, es que los diodos están dañados y tu rectificador no está trabajando. Eso se le llama el diodo test. ¿Se dice? Diodo test. Sí. Tiene un nombre el test, lo voy a poner aquí. ¿Cuál es el nombre que tiene? Que cuando tú lo vas a verificar en la máquina que te hace todos los chequeos, te lo dice. Está en good standing, está bueno, la carga, bla, 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 bla. ¿Vieron cuánto? Mira la batería, acuérdate, en este vehículo son dos baterías, 12.90, tengo más de 200 en amperaje. O sea que estamos bien, el trabajo quedó bien, está trabajando bien, todo quedó bien. Estoy contento con el resultado. Si ustedes están buscando incrementar un poquito el amperaje en su alternador, pueden hacer esos updates, pueden comprar esas piezas. Se le va a ir alrededor de $100 en todas las piezas. Es un range como 100, $120. Pero este alternador vale el 130, si no me equivoco, 130 amperes. Está en el range de 200, 220. Si tú quieres uno más de altos amperes, está en el range de 250, $300 el range. So, si tú eres de las personas que te gusta meter mano en tus equipos y quieres mantenerlo y quieres repararlo y te quieres economizar un par de pesos, lo puedes reparar tú mismo. Si solo quieres dejar de fábrica sin tener que cambiar nada y ponerle algo de alto amperaje o alto output,
tú lo puedes dejar todo como estaba de original y solamente cambiar las escobillas, el regulador y los wheel bearings, las cajas de bola. Cambiar las cajas de bola y ya. Y con 20, 30, 40 pesos tienes un alternador nuevo para atrás sin tener que cambiarle nada. Si te estuvo trabajando el alternador bien, la suficiente carga que él estaba sacando para cargar las baterías estaba bien para ti, tú no tenías tantos accesorios, lo puedes dejar de fábrica, le compras el kit y se te va. El kit me costó 25 pesos, es lo único que yo pagué, 25 pesos por ese kit. Ahora, el embobinado high output me costó 50 y el rectificador me costó 60. So que ya ahí son sobre $110 en eso nada más los otros accesorios como unos 140, $130 en total. Se me fue en todo eso. Así que espero que les haya gustado el video de lo que hice. Subscribe, like and share. Y voy a seguir subiendo más videos de esto, de otras cosas, proyectos que sigo teniendo. Se me cuidan. Peace.